Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal, bonita? Eres investigadora, que yo después de leerte diría que eres una investigadora de la vida. ¿En qué momento te enamoras de la célula y dices, yo quiero ser médico? Cuando tenía 14 años en el colegio, pues empezábamos una asignatura nueva al empezar el curso, que era la biología. ¿Qué es la sensibilidad química? Me gustaría que le contaras a las personas que te están viendo, porque es muy interesante, es grosso interesante, cómo tú llegas a decir, o sea, aquí hay una enfermedad. Por eso pues acudí a diferentes médicos, diferentes especialistas, me hicieron todo tipo de pruebas, no toleras los productos que normalmente con los que estás a diario, ¿no? En contacto, pues desde una colonia, pues un ambientador. Es el acompañamiento que yo ahora como médico, después de haber pasado mi experiencia, hago con todas las personas que vienen a mi consulta con estas enfermedades, en que las personas no son las que tendríamos que cambiar para intentar adaptarnos a un mundo contaminado. Tendría que ser el mundo el que cambie. Mira, el concepto de vacuna es un concepto, efectivamente, el concepto en sí mismo es algo muy interesante y realmente... ¿Qué es para ti estar enfermo? ¿O qué es para ti estar sano? No sé si Bueno, son sí. antónimos, no lo tengo tan claro. Vamos a ver, para mí estar enfermo, yo siempre digo que viene enfermo, viene la palabra enfermé, en francés encerrado. Estar enfermo no tienes por qué estar solamente físicamente u orgánicamente enfermo. Hay tantas enfermedades desde el punto de vista psicológico, hay tantas enfermedades de personas que viven encerrados, ¿no? Encerrados sin esa sensación de vivir en plenitud, de vivir con alegría, de vivir con entusiasmo, de ver la vida de otra manera. La enfermedad en ese sentido es algo que te encierra, ¿no? Entonces, para mí, la salud tiene que ver no solamente con esta falta de enfermedad, sino con la capacidad de que tengamos de desarrollar todas nuestras mejores capacidades, o sea, toda esa capacidad de entusiasmo, esa capacidad de ver en la vida, ¿no? Desde un amanecer, desde un atardecer, de disfrutar con un paseo en el campo, de vivir con entusiasmo la vida, de saber que en cualquier momento nos podemos morir, que en cualquier momento este regalo de la vida nos lo pueden quitar. Entonces, eso para mí es la salud. Lo otro muchas veces son personas funcionales. Hay tanta gente que aparentemente no está enferma porque no están ingresados en un hospital, porque van a trabajar. Para mí esos son personas funcionales. Estamos con las personas enfermos, las personas que son funcionales porque están encerrados pero pueden hacer una vida más o menos normal, y las personas que son verdaderamente saludables, que son capaces de vivir con entusiasmo. Mira, yo te quiero comentar una cosa que nos ocurrió. Nosotros quisimos hacer un estudio, un ensayo clínico, y normalmente sabes que se hacen, tienes que buscar un grupo control sano, Sí. un grupo comparativo cuando quieres tratar lo que sea, ¿no? Mm. Con uno del grupo. Entonces, fue muy impresionante porque quisimos buscar gente sana y no pudimos, porque queríamos buscar de verdad gente sana, gente que no tomara un fármaco para la tiroides, Esa es otra, gente que no esa es tomara otra. un fármaco para la diabetes, gente que no tomara un antidepresivo, algo para dormir, algo para despertar, algo para la ansiedad. Esas personas que se llaman sanas, porque no están ingresados en un hospital, para mí no son símbolo de sanas, no son sanas, son funcionales, es lo que te digo. Pueden hacer más o menos su vida, pero para mí la salud es algo mucho mayor y mucho más importante. Es muy difícil encontrar a alguien que no tome nada. Aparte que hemos creado una sociedad alrededor de la industria farmacéutica, de la que tampoco quiero hablar hoy, pero, o sea, es que, ostras, ¿qué significa la evolución del ser humano? Es que me lo replanteo muchísimo. ¿Qué significa que estamos evolucionando los seres humanos? Es que estamos en contra. Vamos a ver, ¿hay algo más inteligente que la naturaleza? ¿Hay algo más inteligente que la naturaleza? Y No, queremos para mí no. sustituir, destruir y sustituir a la naturaleza. Pero es que es una cosa, no sé, esta cosa de la evolución. Claro, yo creo que ahí hay unos conceptos muy equivocados, ¿no? De entrada, yo creo que a partir del siglo XVII, cuando ya se rompió esa relación, ¿no? De la naturaleza con el ser humano, en el sentido de que la naturaleza era un objeto,
era algo para usar y tirar, era algo que podíamos utilizar para nuestro propio beneficio, utilizar para hacer cualquier experimento en un laboratorio. Entonces llegó en ese momento en el que ya el alma del ser humano se separó totalmente del alma naturaleza. Y entonces a partir de ese momento ya no somos capaces de ver esa naturaleza, ya no somos capaces de ver, como tú muy bien dices, esa inteligencia, porque la propia naturaleza es enormemente inteligente, pero no solamente es inteligente, es que además es la inspiración de los grandes artistas. No sé quién decía, que era muy bonito, que decía, eh, el artista expresa lo que la naturaleza esconde. Es así, es decir, todo está puesto ahí en la naturaleza. Es un libro realmente maravilloso, pero todo desde las plantas, los animales, desde todos los fenómenos atmosféricos, de todo. Y esa belleza que tenemos ahí, esa inteligencia que está ahí plasmada, nos hemos desconectado porque lo vemos como algo que es un objeto, sin más. Y esa ha sido la ruptura que ha ocurrido. Yo creo que el alma humana, de alguna manera, llora y lo echa de menos. ¿Quién no disfruta yendo un día en el campo? ¿Quién no, cuando está estresado, cuando se encuentra mal, se va a dar un paseo por el campo? ¿Quién no siente algo de paz? ¿Quién no siente algo de alegría? Algo de... Es que es algo que está absolutamente inmerso en nuestro ADN. O sea, es que es algo... Entonces, esa especie de separación, de frialdad, de estar tantas y tantas horas delante de pantallas, delante de aparatos, que estamos convirtiendo un poco en robots, está haciendo mucho daño y el ser humano está sufriendo muchísimo. La incidencia ahora mismo de personas depresivas es enorme. Las personas, el suicidio, cómo está aumentando, es la falta de sentido del ser humano. Y cuando hay esa pérdida de sentido y la vida no tiene sentido, pues uno no quiere vivir. Es así de sencillo. Eric Rolf decía, a mí me llamó mucho la atención cuando leí su libro, La medicina del alma, me parece que era, decía, la enfermedad primero te susurra, después te habla, después te grita y después te zarandea y te tumba y te mata. O sea, la enfermedad no es de hoy para mañana. Hay un proceso y nos hemos desconectado de ese proceso, del proceso de sentirme en no salud. Entonces me tomo esta pastilla, me tomo esta otra, esta para levantarme, esta para acostarme, esta para comer, esta para el estómago. O sea, a mí me impacta mucho el mensaje todo el tiempo del antidepresivo, el antipsicótico, el antiacidez, el anti. O sea, vivimos en el anti, no en el pro o no en el para, ¿no? Y esto es una cosa, claro, es que estamos creando un mundo, es muy complicado esto. Para mí esta historia del COVID un poco viene como a materializar, o sea, para decir, oye, empezar a haceros preguntitas, que esto no te cae del cielo, o sea, esto no es que te cae una estrella. Esto es una cosa que es un reflejo de cómo nos alimentamos, de cómo respiramos, de cómo vivimos, de cómo tratamos a los animales. Ninguna pandemia salió de las plantas, jamás. O sea, ¿qué está pasando aquí? Negar, como yo he dicho al comienzo, las macrogranjas, negar el maltrato animal, negar, o sea, es una cosa que dices, pero pues esto, hombre blanco, pero ¿qué pasa? ¿Por qué cortas las ramas? Si estás sentado tú en la rama, sí que tú estás sentado en esa rama. Claro, pero es esa desconexión, ¿no? Te digo, esa desconexión tan tajante, ¿no? Y todo aquel, fíjate, ahí en ese momento empieza el concepto de la ciencia materialista, en la que hay con esa ruptura, entonces la ciencia tiene ahora mismo lo que llaman unas especie de, bueno, unas cualidades primarias y unas secundarias. Las cualidades primarias que utiliza la ciencia es todo lo objetivable, es todo lo que se puede medir, pesar, coger, tocar, ver. Entonces, todo eso es algo objetivo y todo eso entra dentro de la ciencia. Las cualidades secundarias, que tiene que ver con algo que es subjetivo, que fíjate, que puede ser incluso colores. El color verde o rojo no se mide. Ahora, si tú lo mides desde el punto de vista de la frecuencia la frecuencia de onda, sí, pero si no, no. Pero el odio, el amor, el cariño, la tristeza, como no se puede medir, no se puede pesar, eso no es científico. Entonces hemos llegado hasta un punto tan tremendo, ¿no? En el que aparentemente todo lo que no es científico no existe. Nada de lo que no diga la ciencia que es y que se puede medir y pesar no existe. Digo, pero ¿cómo es posible que el ser humano haya llegado a aceptar esto
Cuando, fíjate, o sea, ¿qué ser humano si no seríamos máquinas? ¿Qué ser humano no siente, no padece, no tiene una tristeza, no tiene una alegría, no tiene... Entonces, eso es lo que ha hecho deshumanizarnos. Realmente cada vez yo creo que estamos más deshumanizados y es esa desconexión, ¿no?, tan profunda con la naturaleza, que es que de verdad nos da la vida, es que es así. Y es algo que... ¿Estáis los médicos en crisis con la humanidad? Bueno, yo no creo que así se pueda generalizar los médicos. Yo conozco a muchos médicos porque además un poco yo creo que el que hace medicina, el que se hace médico, el inicio, ¿no?, y el motivo por el que lo hace, realmente tiene que ser algo vocacional, si no, no hay quien lo aguante. Es decir, la medicina es muy dura, la carrera es durísima, son 6 años, más luego 4 años de especialidad, más, es decir, es muy dura, hay que estudiar muchísimo y no es realmente fácil. Así que yo creo que realmente no podemos generalizar. Hay muchísimos médicos, o la mayoría quizá, que inician. Lo que pasa que sí que es verdad que luego nos perdemos, pero nos perdemos los médicos y nos perdemos casi todos los seres humanos en el camino y nos deshumanizamos o inhumanizamos, ¿no? Lo que pasa que en el médico se nota más, porque quizá el médico tiene un papel que es mucho más evidente de ayudar a los demás, ¿no? Y entonces sí que es verdad que también, tal y como están las instituciones, ¿no?, tal y como está ahora mismo establecida la medicina en los hospitales, en los centros de atención primaria, pero si es que a lo mejor un médico tiene que ver a 50 pacientes en 3 horas. ¿Cómo puede ser posible eso? O sea, es que no les puedes mirar a la cara. Es que la mayoría de médicos están en un ordenador y simplemente el número tal, ¿no? O sea, no tienen realmente tiempo. Yo creo y estoy segura de que hay muchísimos médicos que están enormemente desesperados por esa situación y que muchas veces no saben cómo hacerlo. Entonces, cuando te acostumbras, porque una de las cosas que nos pasa a los seres humanos es que normalizamos lo que es frecuente. Cuando nos encontramos que algo es muy frecuente, lo consideramos normal. Yo recuerdo a mis hijos Absolutamente. cuando eran Absolutamente. pequeños, que bueno, pequeños ya estaban en la edad de adolescencia, y entonces me decían, mamá, queremos llegar a las 12 de la noche. Yo les decía, no, a las 10 en casa. Pero mamá, por favor, queremos. No, si es que todo el mundo lo hace. Entonces yo les decía, ya, pues es que es normal, decían, es normal porque todo el mundo lo hace. Entonces yo les cogía y vamos a ver esa frase, es normal porque todo el mundo lo hace. ¿A ti qué te parecería si todo el mundo violara? Como todo el mundo lo hace, se convertiría en normal. Nunca algo que es frecuente lo puedes normalizar. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos normalizando todo lo que es frecuente. Entonces, claro, ahí tenemos ya un cacao mental que no nos aclaramos. El sentido del sentido. El sentido del sentido. Ahora Efectivamente. vamos a hablar de eso. Diferencias entre el investigador y el científico o intelectual, porque yo sé que a ti te gustan las palabras. Sí. Me gusta mucho que le encuentras el sentido a la palabra. A mí me encanta eso también, ¿eh? Me parece importantísimo. Si es que las palabras, como digo, las palabras pueden ser palabras huecas, que han perdido muchas veces su sentido, o palabras llenas de carne, así, llenas de sustancia, palabras verdaderas que llenan y que llegan. Entonces eso se ha perdido un poco, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, el investigador, yo creo que todo ser humano, fíjate, todo ser humano tiene la curiosidad innata, pero una curiosidad verdadera, no es una curiosidad de cotilleo, sino una curiosidad de verdadera, de descubrir, de ver, de saber, de aprender, de llegar a lo que es verdad. Yo creo que todos tenemos ese potencial dentro, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que otra vez más nos perdemos en el camino. Y entonces llega un momento en el que el investigador, por ejemplo, lo que ¿Qué ha busca? ocurrido. ¿Qué busca el investigador? Porque las grandes cosas han caído sin esperar que cayeran. Los grandes descubrimientos han sido como no te lo esperabas y apareció. ¿Qué busca el investigador? ¿Es aséptico a lo que va a encontrarse? Bueno, claro, porque el investigador no quiere buscar, no quiere un resultado determinado. El investigador quiere buscar lo que es, quiere buscar la verdad. ¿Quiere su resultado? No, no quiere su resultado, o sea, quiere buscar lo que es verdad. No está Ujú. buscando, no está condicionado porque yo tengo una hipótesis y creo esto y entonces como creo esto quiero que el resultado final sea el que yo decido y quiero que sea. No, sino que realmente es una pregunta abierta, de verdad. Es una pregunta que dice, ¿esto qué es o esto por qué es? Y entonces realmente lo que busca es la verdad. Ese es el verdadero investigador, el que no tiene ningún tipo de condicionamiento. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora muchas veces, pues claro, en la ciencia, pues muchas veces
existe conflicto de intereses y esto es algo que me preocupa muchísimo, porque Este cuando es un asunto del que quería hablarte. Claro, hay tantas cosas para hablar contigo, pero ¿hasta qué punto yo puedo mm, ser absolutamente ética si mi beneficio está en proponerte este producto? Mm, Es complicado, ¿no? muy Las famosas puertas giratorias. O sea, es como que otro de los conceptos, de los habituales, de los hemos normalizado, que no son normales. Sí, no, es muy complicado, es muy complicado. De hecho, por eso ahora mismo ya se está exigiendo cada vez más, e incluso en papers que se publican y en el mundo de la ciencia, en muchísimas revistas, se está pidiendo que no haya conflicto de intereses y que se demuestre que haya independencia, porque es verdad que es muy difícil si tú en un momento determinado tu vida depende de que vendas bicicletas, vas a hacer todo lo posible en vender Mm. bicicletas, sí o sí. Y Y si tú te invitan a un super viaje con tu familia de 15 días para conocer esas bicicletas, ya ni te cuento. exactamente. Entonces, pues eso está claro, o sea, está clarísimo que la independencia, cuando queremos de verdad ver, porque ahora mismo estamos en un mundo tan increíble de la desinformación, que llega un momento en que ya no sabemos lo que es verdad, lo que es mentira, lo que... Entonces, claro, una de las cosas más importantes que tenemos que saber de la fuente que viene, pero esa fuente, ¿hay conflicto de intereses o es una fuente libre? ¿O es una fuente de verdad que no está condicionada por nada? Para mí eso es una de las cosas que yo me planteo. Si ya hay una fuente, ya que veo que hay un condicionamiento, ya me cuestiono y pongo en duda ese resultado. Pero es Claro, que es muy lógico, porque es que es así. La mayoría de claro, las veces funciona así. Y ya te digo que a veces ya en el mundo científico se está exigiendo más, porque es como todo en la vida. O sea, no todo el mundo que se supone que está en la ciencia, en el mundo científico es corrupto. Como no todo el mundo que está en la política es corrupto, como no todo el mundo que tiene mucho dinero es corrupto. Yo muchas veces digo, vamos a ver, el dinero es un elemento neutro. es una herramienta. Si tú como ser humano eres una persona que eres fácil de comprar, pues va a llegar el dinero y te va a comprar con mucha facilidad, vas a tener dinero en tu mano y va a ser mucho más fácil que tú ejerzas esa corrupción. Pero si tú eres una persona honesta, con ese dinero harás maravillas, maravillas, porque no tienes por qué ser en un momento, no tienes por qué, el dinero en sí mismo no corrompe, eres tú, como tú lo tomes, Claro. otro es una herramienta. Entonces, hay mucha gente en el mundo de la ciencia que es realmente ética y hay mucha gente en todas las áreas, en todos los campos, pero es verdad que ahora mismo estamos viviendo un momento de la sociedad en la que hay mucha corrupción en todas las áreas en general. Pilar, ¿cuál es la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría? Que a ti te gustan las palabras. A ver, vamos a ver. La inteligencia, Porque en la medicina hay que funcionar con intuición, que también podríamos definirlo, con una capacidad de ver lo que no se ve, de ver lo que no se ve y es real. Y luego esta cosa, este médico sabio, ¿no? Que uno dice, no, es que tiene una sabiduría, ¿no? Que también tiene que ver, me parece, con la intuición, ¿no? sí, para mí yo hago una diferencia en lo que es el conocimiento, que además, fíjate, me gusta mucho esa imagen, me gusta mucho jugar con las palabras y la etimología de las palabras. Imagínate un cono que lo vas a cimentar y en ese cono vas metiendo todo tipo de datos, es decir, el conocimiento, que es un acúmulo sobre todo de datos, para mí no tiene nada que ver con la inteligencia y con la sabiduría. Como yo digo, la sabiduría tiene que ver con el saber que dura, ¿no? Entonces la inteligencia está unida a una serie de capacidades que tiene que ver con la intuición, con la inspiración, con la imaginación. Eso es para mí el equipo realmente de la inteligencia. Lo que va unido al conocimiento tiene más que ver con personas que son capaces de razonar, con personas intelectuales, con personas que acumulan muchos datos, con personas que tienen mucha memoria. Entonces, eso son cosas diferentes. Pero la inteligencia es algo que se despierta cuando somos capaces de despertar esas otras capacidades que tiene el ser humano y que todos las podemos desarrollar, como las que acabo de decirte, y sobre todo la intuición, que es una de las más importantes y que el ser humano la tiene muy dormida. ¿Cuántos sentidos tenemos? Uy, pues mira, tenemos para mí, fíjate, en un principio yo pensé como todo el mundo que teníamos 5 sentidos. Luego me di cuenta que teníamos 15 y ahora acabo de descubrir no hace mucho que tenemos 30 sentidos. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque mira, em, Por ejemplo.
Nadie, Cántamelos un poco, pues, cántamelos un poco. pues nadie ha oído hablar del sentido de la vida. El sentido de la vida, que es lo que te hace diferenciar lo que es verdadero de lo que no. El sentido del ser, esa parte que tenemos todos dentro, que nos podemos perder en un momento de nuestra vida, pero que sabemos que vamos a volver a casa. Ese sentido del ser que sentimos, ¿no?, dentro de nosotros. El sentido de la orientación, pero no solamente de la orientación externa, si estoy aquí, me he perdido, y el norte y el sur, sino de la orientación interna, la de orientación, dónde estoy, quién soy, a dónde voy, el sentido del bienestar, el sentido del equilibrio, pero también no como ese equilibrio solamente puramente físico, que fíjate que incluso está también relacionado. ¿Qué pasa cuando una persona, el ser humano es el único ser de la naturaleza que se inclina de pie, que se pone de pie? Mm. Los animales van a cuatro patas, nosotros nos ponemos de pie. Y fíjate qué curioso que cuando, por ejemplo, alguien se emborracha, bebe mucho alcohol, ¿qué es lo que hace? Se cae al suelo porque pierde la consciencia, porque esa elevación que hace de diferente con el animal es lo que nos hace de alguna manera tener esa consciencia que el animal o el vegetal no tiene, ¿no? El sentido, por ejemplo, común, también es un sentido que es muy importante. El sentido de la creatividad. O sea, así podría decirte hasta los 30 sentidos. Y son sentidos que tenemos ahí y que de verdad deberíamos de despertar. Yo siempre digo que el ser humano es como una guitarra en la cual tiene todos estos 30 sentidos que están muy desafinados. Y entonces, si una guitarra está desafinada, ya puedes tocar, ya puedes ser un técnico maravilloso tocando, pero si no la afinas, todo lo que va a salir de ahí va a estar, no va a ser nada ni armonioso, ni bonito, ni adecuado. Pues lo mismo pasa, ¿no?, con el ser humano. Entonces es muy importante conocer estos sentidos, afinarlos, y entonces en ese momento sabremos. Y fíjate qué curioso, sabremos incluso distinguir muchas veces. Cuando yo hablo con la gente por ejemplo, ¿no?, con este tema famoso de la pandemia y con todo esto, me dice, claro, es que tú eres médico, es que tienes una ventaja porque tú conoces muchas cosas y tal, y nosotros no sabemos. Digo, mira, ¿sabes lo que te digo? Que si fuéramos capaces de afinar ese sentido de lo verdadero, ese sentido de la Claro, vida que tiene que ver con lo verdadero, claro, es como cuando alguien, yo por ejemplo no sé solfeo, no tengo ni idea de solfeo, pero alguien canta algo y si desafina yo lo sé, no tengo ni idea. claro, Y lo que le claro, falta es el re, el mi, el fa o el sol, total, pero sé que está desafinado. Pues con esto absolutamente. pasa igual. Claro, es que si tú conectas, o sea, si tú conectas lo que está sucediendo y tú conectas con tu ser, que tu ser tiene la verdad, no con tu intelecto ni con tu creencia. Hay que traspasar la creencia, que es un temazo traspasar la creencia. Hay que traspasar la creencia, el formalismo y la forma, y los formales. Si tú traspasas eso y tú conectas con tu inteligencia del alma, del ser, tú te das cuenta dónde está la verdad y dónde no está la verdad. Y esto es para mí, o esto me puede perjudicar, o aquí hay algo turbio. Y esto es una percepción que tenemos todos. Sí. En vez de enchufarte a tu percepción, te enchufas a la televisión y entonces permites que la percepción te la dé el otro, que es una manera de no responsabilizarte de tu vida. No, y es una manera de volverte loco, porque llega un momento en que a quién crees cuando estás oyendo tantas y tantas cosas, ¿no? Y eres incapaz muchas veces, porque hay otro de los sentidos muy importante y es el sentido del discernimiento, que nos da lucidez. Cuando no somos Mm. capaces de discernir, no somos lúcidos, no somos capaces de darnos cuenta, ¿no? Entonces, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es muy bonito cuando yo, por ejemplo, ahora me he puesto en contacto con todo este tiempo, ¿no? Y de repente pues me encontré un día a un hombre que es un albañil, que es una persona que prácticamente no ha estudiado, y tenía tan claras sus ideas, tan claras, y yo decía, pero tú esto de dónde lo has sacado. Lo sé de Claro, dentro, lo lo sé. siento por dentro. Es esa certeza que te da Mm. esa intuición, que hay muchos seres que las tienen muy desarrollados y que a lo mejor son personas que intelectualmente no tienen ningún nivel elevado. Claro, es una diferencia entre lo intelectual y la sabiduría. Es que es una diferencia, vamos, clarísima, pero son cosas que tienes que vivirlas en ti, no, ni siquiera las puedes leer en un libro. Es una cosa que tú tienes que sentir, es como cuando tienes una conexión con la naturaleza, con la mariquita que está pasando por la hoja y tú, ¡buah!, tienes una conexión ahí. Es como la creación del universo en un instante y nadie te lo puede describir, pero tú sabes qué es porque lo has vivido. Cada Has célula de tenido, tu cuerpo lo ha vivido. has tenido la experiencia, no es lo mismo explicar cómo es una manzana a comértela y saborearla. Es que esa es la gran diferencia.